Hola, muy buenos días. En este vídeo vamos a caracterizar el cuadro que se presenta tras una ruptura traumática. Enfatizo la palabra traumática porque no todas las rupturas son iguales ni producen los mismos efectos, tal y como veremos a continuación. Antes de proceder a la exposición me gustaría presentarme. Mi nombre es Paz de Roda y he desarrollado mi labor profesional a través de dos áreas interrelacionadas. Por una parte el ejercicio sanitario y por otra parte el ejercicio docente. Como psicóloga sanitaria llevo ejerciendo desde hace 18 años y fundé mi primer centro en el año 2007. Y me he ido especializando en tres problemáticas diferentes o en tres temáticas diferentes. Por una parte el espectro ansioso, por otra parte la inteligencia intrapsíquica y cómo su manejo permite un mayor desarrollo profesional y personal, y por último en todo aquello que menoscaba la afectividad humana, como por ejemplo terapia de pareja, ruptura traumática, dependencia emocional o la elaboración de una infidelidad. Como docente he dirigido diferentes posgrados en Barcelona, Madrid y Valencia, y a la misma vez he dado clases sobre diferentes temáticas. Resultado de todo ello ha sido la fundación de mi propio centro de formación en el año 2019. Considero que tenemos una profesión privilegiada que siempre emociona y jamás decepciona, donde asistir es recibir. Por ello me entrego con férreo compromiso a estas dos labores, tanto la docente como la sanitaria. Ahora sí, vayamos a diseccionar qué es una ruptura traumática y cuáles son esos efectos totalmente corrosivos que se producen en la persona. Primero me gustaría remitirme, por dar un referente, a Freud, que en su libro Duelo y Melancolía, en el año 1917, habla del duelo como la reacción ante la pérdida de una persona amada o de una abstracción, por ejemplo, la patria, la libertad o un ideal. Asimismo, considera que aunque traiga importantes desviaciones de la conducta normal, no puede ser considerado un estado patológico. Bien, lo primero que vamos a hacer es dar una serie de pinceladas para comprender la envergadura del cuadro que vamos a ver y lo tremendamente corrosivo que es, así como los factores de riesgo para que pueda producir realmente una ruptura traumática. A través de diferentes autores, lo que vamos a ver es que hay un amplísimo consenso en que una ruptura puede producir unas reacciones a nivel fisiológico, conductual, emocional y cognitivo. Y reitero, son unas potentísimas reacciones. Estamos hablando de los 4 sistemas de respuesta del ser humano. Reitero, fisiológico, emocional, cognitivo y conductual. Por lo tanto, podemos ver una profunda desorganización del yo a través de una ruptura traumática. No obstante, tal y como podemos ver en diferentes autores, a pesar de que sean muy potentes estas reacciones, no implica que sean patológicas. Al contrario, son esperables y son naturales, siempre y cuando se den unos factores de riesgo que vamos a enumerar posteriormente. Esto no es óbice, el que sean naturales y sean esperables, no es óbice para entender que se trata de un cuadro altamente desgarrador y altamente desestabilizador. Utilizo palabras realmente impactantes porque es así como se siente la persona que lo está padeciendo. Insisto, no es óbice, aunque sean esperables y aunque sean naturales, para poder realizar un acompañamiento y un proceso terapéutico. Es cierto que este proceso terapéutico va a estar muy centrado, por una parte, en normalizar los síntomas, que la persona entienda que son totalmente normales, informar y anticipar las diferentes fases del duelo y además advertir de las recaídas que van a tener, motivar para la acción en tercer lugar y en cuarto lugar ofrecer paliativos, por supuesto paliativos entre comillas, para que el duelo sea menos lesivo, no se cronifique y no deje secuelas. Bien, dicho esto, comentar que las rupturas sentimentales pueden producir un profundo desajuste tanto en personas que pudieran tener un trastorno subyacente como sin trastorno subyacente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la sintomatología que vamos a ver a continuación es tan significativa que en muchas ocasiones podemos caer en un estereotipo equivocado de que son resultado de problemáticas previas, y no es cierto. Eso sí, sí que es cierto que si hay un trastorno subyacente con una ruptura traumática, podemos intensificar los síntomas propios de ese trastorno.
Por otra parte, en este vídeo vamos a tratar única y exclusivamente de las rupturas que se producen de forma unilateral, es decir, cuando un único miembro de la pareja toma la decisión de romper con la otra parte. En estos casos he podido observar a lo largo de mis años de experiencia, que han sido 18, una profundísima y lacerante devastación emocional y cognitiva. En cualquier caso, el duelo es cierto que puede ser una experiencia de aprendizaje notable. Al final el duelo nos expone a un duelo, nos expone a un dolor descarnado, nos expone a la idea de que la vida es endeble, que a veces aquello en lo que creíamos se puede venir abajo, con todo el vértigo que ello produce, y por lo tanto la persona, cuando ha superado las fases iniciales, las fases más punzantes, de dolor más agudo, puede empezar o iniciar un proceso de gran crecimiento, ¿no? Es el momento de subsanar carencias, es el momento de desarrollar potencialidades, es el momento de aceptar la propia naturaleza, es el momento de expandirse en las diferentes áreas vitales y es el momento de adentrarse en relaciones de pareja más enriquecedoras. Por el contrario, una ruptura de pareja mal elaborada, cuando es traumática, puede convertirse en una experiencia con secuelas importantes para uno mismo y para las relaciones venideras, que pueden verse lastradas por ese esa primera ruptura tan dolorosa. Algo que sí que me gustaría hacer como anotación, algo que nunca ha dejado de sorprenderme, es que el cuadro que se despierta tras una ruptura cuando es traumática, que vamos a identificarla ahora mejor, es clónico. Cuando digo clónico me estoy refiriendo a clon, es decir, es algo tremendamente impactante ver cómo las palabras, las emociones, los pensamientos, incluso los tiempos son similares de una persona a otra, lo cual es todavía más sorprendente si tenemos en cuenta que a nivel coloquial se considera que una ruptura debería estar superada en 2, 3 o 4 meses a lo sumo, lo cual suele estar bastante alejado de la realidad, insisto, si hay una serie de factores de riesgo y que, por cierto, no se correlacionan con trastorno subyacente. Bien, vayamos por lo tanto ya a esos factores de riesgo. A lo largo de estos 18 años, algo que me parece importante como profesional es haber hecho una labor de alguna manera de investigación. De investigación es cierto que respecto a los propios casos que he visto, pero han sido lo suficientemente numerosos como para poder haber extraído a través de esos múltiples historiales, donde detrás hay personas que sufren y que merecen el mayor de los respetos, pero he podido extraer un patrón. Y eso me ha permitido ver que hay una tríada sine qua non. Hay una tríada sine qua non que son los factores de riesgo para poder adentrarnos en una ruptura traumática. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuál es esa tríada? Por una parte, primero voy a enumerarlos y después los voy a explicar. Sería lo impredecible de la ruptura. En segundo lugar, sería el nivel de compromiso previo. Y en tercer lugar, sería la intensidad del sentimiento amoroso. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cada uno de estos tres aspectos que conforman, como acabo de decir, la tríada sine qua non. En primer lugar, lo impredecible e inesperado de la ruptura. En estos casos, las personas, cuando no se esperan esa ruptura, cuando viene de forma imprevista, me comentan lo que les sucede es que no han tenido ocasión de realizar dos acciones internas, o bien prevenir el fin o bien asumir el fin. Es curioso cómo una persona tras otra en estas situaciones me dicen palabras o frases muy similares, tipo cuando hablo de prevenir el fin es: ¿cómo es posible? Después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que me he podido entregar en esta relación, ¿cómo es posible que no me haya dado la oportunidad de solucionarlo? ¿Cómo es posible? Creo que me merecía esa oportunidad. Y después, en segundo lugar, asumir el fin. Es decir, lo que te dicen es: claro, ahora me cuadra, por eso estaba más distante esta persona, por eso no quiso asistir conmigo a este evento, por poner al azar comentarios. Entonces ahora me cuadra, claro, debía estar masticando la decisión desde hace tiempo, pero qué egoísta ha sido esta persona, no me lo ha transmitido. Es decir, él o ella ha estado masticando, insisto, la decisión hasta que ha estado seguro o segura de esa decisión y la ha materializado. Y yo, mientras tanto, no sabía que eso es lo que estaba ocurriendo y he seguido dando continuidad a la relación. Entonces, insisto, cuando la ruptura es impredecible o es inesperada, la persona siente que no se le ha dado la oportunidad de prevenir el fin o de asumir el fin.
Además, dentro de este mismo epígrafe, impredecible e inesperado de la ruptura, me gustaría comentar que se desarrollan unas sensaciones de incontrolabilidad e indefensión muy significativas. Esta virulencia en la presentación de la ruptura es muy similar al trauma que se desencadena tras un trastorno de estrés postraumático, por supuesto salvando las distancias. Soy consciente que en el trastorno de estrés postraumático hay acontecimientos severísimos y además la elaboración posterior puede ser terriblemente difícil, salvando esas distancias, pero sí me gustaría mencionar que esa incontrolabilidad e esa indefensión cursa con síntomas muy similares al trastorno de estrés postraumático. La persona que sufre la ruptura comenta que no ha tenido ningún tipo de control sobre la decisión. Esta palabra que he oído en tantas ocasiones, esta decisión se me ha impuesto, no he podido participar u opinar al respecto. Vale. Este era el primer punto o el primer ítem para considerar una ruptura traumática o para que pueda desarrollarse una ruptura traumática en esa tríada sine qua non que he comentado. La segunda sería el grado de compromiso, como he mencionado anteriormente. Si la persona tenía la expectativa de dar continuidad a la relación, si yo tenía la sensación de que esa relación estaba funcionando y por tanto estoy construyendo un presente y estoy construyendo un futuro, realmente hay muchas posibilidades de que la ruptura se convierta en traumática. Y en tercer y último lugar, el tipo de sentimiento. Obviamente a mayor intensidad amatoria, mayor dureza de duelo. Esa sería la tríada sine qua non. Me gustaría mencionar a la misma vez una serie de factores que pueden recrudecer la intensidad del duelo, pero no son imprescindibles. No son indefectibles, no son sine qua non, como he dicho anteriormente, aunque pudiera parecer lo contrario. Simplemente recrudecen, es decir, añaden dolor al dolor. En primer lugar, tenemos la intervención de terceras personas. El sufrir una infidelidad es otra situación tremendamente traumática que además suele ser poco comprendido por el entorno, por lo menos pasado un periodo de tiempo. Bueno, ¿cómo puedes estar pasándolo mal por una persona que te ha engañado? Mejor haberte dado cuenta cuanto antes. No es tan fácil elaborar una infidelidad que suele visionarse o suele vivenciarse como una traición, lleva un periodo de tiempo de elaboración bastante importante, por lo menos es lo que he visto en consulta, que las personas sufren mucho con la infidelidad. No obstante, me gustaría añadir como puntualización que las personas que sufren una ruptura, aunque no sea a través de una infidelidad, sí que suelen desarrollar celos y además eso les hace sentir fatal porque en muchas ocasiones esos celos jamás habían estado presentes en su repertorio de conducta básico. Y esos celos suelen estar relacionados con parejas del pasado de su expareja, es decir, ¿por qué por esa persona apostó más o por qué por esa persona con esa persona estuvo más tiempo? Pero también con parejas del futuro, sobre todo con parejas del futuro. Seguro que va a conocer a alguien o quizá ya está conociendo a alguien y seguro que con esa persona va a dar mayor continuidad a la relación. Y además también puede haber celos del entorno, ¿no? Recuerdo una persona, por poner un ejemplo, podría poner múltiples, ¿no? Que lo que me decía es, me deja porque dice que está en plena crisis existencial, que no sabe qué camino seguir en su vida lo curioso es que a la única persona que ha desechado es a mí. Ni siquiera ese trabajo que detestaba, la única persona que le ha sobrado he sido yo, que sin embargo es la que lleva permaneciendo 2 décadas a su lado. Bien, por otra parte tenemos la forma en la que se verbaliza la ruptura. Si la postura que adopta la persona que deja la relación es tajante, es distante, es concisa, es hermética y no hay ningún consuelo ni acompañamiento en los días siguientes, puede fomentar la cristalización del duelo. No es que una explicación a tiempo haga menor el daño, por lo menos a corto plazo, lo que sí hace es que a medio y a largo plazo se lleve mejor. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona que deja, insisto, lo hace de forma tajante, lo hace de forma tajante, lo hace de forma concisa, lo hace de forma hermética, no hay acompañamiento? ¿Qué es lo que sucede en la persona que es dejada? En primer lugar, que no entiende las causas de la ruptura. Es prototípico escuchar, no soy capaz de encajar las piezas. Y hasta que no entienda el porqué, hasta que no encaje esas piezas, yo no puedo avanzar. La realidad, como trabajo muchísimas veces en consulta, es que la otra persona se ha ido porque o ha dejado de creer o aun queriendo
considera que esa persona ya no es la que debe acompañarle, pero asumir esto puede conllevar muchísimo tiempo. Por otra parte, no solamente si no me da una explicación, no entiendo las causas, no encajo las piezas, no puedo avanzar, sino que en segundo lugar se desarrolla la sensación de me ha tratado con muchísima crueldad e indiferencia. Y en tercer lugar, se genera muchísima incredulidad y sorpresa. Son dos frases diferentes. Por una parte es la idea ¿de verdad no me merecía una explicación? Tampoco es significado como para que no se haya tomado el tiempo suficiente de sentarse frente a mí y explicarlo. Esa es una de las primeras frases que surgen cuando no hay explicación. Y la segunda ¿es cierto lo que he estado viviendo hasta este momento? Hasta este momento parecía que yo era muy importante, pero sin embargo no se ha tomado ese tiempo. ¿Es real lo que hemos estado viviendo? Son dos frases, perdonadme esta expresión más coloquial, que dejan noqueada a la persona. Bien. Y por último, por supuesto, también puede recrudecer el hecho de que la persona tenga una baja autoestima o que sus recursos de afrontamiento interno o externo sean bajos. Si es una persona pues con problemas económicos, problemas laborales, con falta de red de apoyo social, como he dicho, con una baja autoestima, podemos hacer un duelo más complicado. Pero insisto, no son condiciones sine qua non. Por último, antes de pasar a la sintomatología, antes de la sintomatología, curso y después sintomatología, me gustaría comentar que hay una serie de factores que no inciden en el duelo, aunque pueda parecer lo contrario. En primer lugar, la dependencia emocional, por lo menos la dependencia emocional que yo trabajo en consulta. Hay dos tipos diferentes de dependencia emocional. La que yo trabajo habitualmente es una dependencia emocional de corte más exigente, más demandante, y en este caso, en muchas ocasiones el duelo, es decir, si esa persona es dejada, también puede tener los mismos síntomas que vamos a ver, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones esa ruptura, ese duelo se puede suprimir casi de un plumazo, o sea, parece un nuevo objeto amoroso, lo cual no sucede en una ruptura traumática normal o natural, donde, insisto, el proceso se puede expandir durante meses. Por otra parte, la duración de la relación. La lógica, el sentido común nos diría que a mayor duración de la relación, mayor sufrimiento. Claro, es obvio, la pareja desempeña muchos roles en nuestra vida, hemos generado una biografía en común, tenemos muchos entramados construidos juntos, por lo tanto, parecería, insisto, como más esperable que ahí la ruptura pudiese ser traumática. Bien, pues he observado personas con la sintomatología posterior, igual con relaciones de corta duración. ¿Y esto por qué es? Esto tiene una explicación. La explicación es porque estaríamos en la fase de enamoramiento. En la fase de enamoramiento, que es tremendamente intensa, puede llegar a sostenerse hasta 3 años tras el inicio de la relación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo primero, hay una deprivación de la bomba química. El enamoramiento supone la activación de múltiples zonas neurológicas y supone la secreción de sustancias químicas tremendamente activadoras y tremendamente adictivas. Cuando se produce la ruptura, hay una deprivación de esa bomba química. Por otra parte, además, en el inicio de un enamoramiento, el juicio crítico a nivel cognitivo está reducido. Es el momento en el que se idealiza más a la pareja, es decir, o no veo sus defectos o si los veo no me importan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si perdemos a una persona en el estado de idealización, lo que va a suceder es que la persona dejada puede tener la sensación de que nunca va a conocer a nadie tan afín, tan especial, por el que sienta tantas cosas. Por lo tanto, tenemos la deprivación de la bomba química, tenemos por otra parte el riesgo de seguir idealizando a la persona y los sentimientos que le ha suscitado. Por otra parte, tenemos en tercer lugar el riesgo de quedarse anclado en lo no vivido. A veces esto es muy peligroso. Cuando estás conociendo a una persona, ese momento en el que te imaginas la primera cena en familia o el primer viaje a solas o la primera vez que vas a presentar a tus amigos, es posible que eso, que todavía no se ha vivido, pueda quedarse anclado porque lo no vivido, como digo siempre, lo fantaseado, lo proyectado, a veces tiene un impacto enorme en una persona. Y por último, el riesgo, he dicho la deprivación de la bomba química, he
mencionado la posibilidad de seguir idealizando a la pareja, he mencionado también la idea de quedarse anclado en lo no vivido, en lo fantaseado, y en cuarto y último lugar sería esa abstinencia a las interacciones. Cuando estamos conociendo a una persona, todas las interacciones son positivas y son novedosas. Es una personalidad que se está descubriendo, son las primeras relaciones sexuales, son las primeras conversaciones interesantes, son esos primeros viajes, es decir, es todo novedoso e intensamente positivo. No nos ha dado tiempo a ir aceptando pues una relación que va a tener luces y sombras y una personalidad que va a tener luces y sombras. Bien. Por otra parte, insisto, estos factores que no impactan, aunque parezcan lo contrario, he mencionado la dependencia emocional, por lo menos la de corte más demandante, en segundo lugar la duración de la relación y en tercer lugar me gustaría mencionar algunos aspectos de variables sociodemográficas. Respecto al género, nos encontramos que las mujeres, no me he encontrado ningún tipo de diferencia, hombres y mujeres sufren de la misma manera. En segundo lugar, respecto a la edad, exactamente lo mismo. El rango de edad con el que trabajo en consulta es aproximadamente entre 25 y 55 años. He visto personas con rupturas traumáticas con 50 y tantos y los he visto con personas de 20 y pocos. Y en todo ese rango, en todas las edades. Y respecto a los hijos, curiosamente, he visto que quizá a veces el duelo no es tan, como esta palabra que he utilizado antes, tan corrosivo, tan lacerante, pero a cambio sí que he visto más duelos cronificados. Me explico mejor. Creo que quizá cuando hay hijos, lo primero es que los hijos suponen una prioridad inmediata. Hay que seguir funcionando, hay que seguir cuidando a los hijos y eso te hace levantarte. Además, por otra parte, el cercenamiento no es tan abrupto, sigues viendo a la expareja. No hay un síndrome de abstinencia tan brutal. Pero, sin embargo, sigue habiendo contacto y ese contacto puede hacer que de alguna manera ese sentimiento amoroso no termine de disolverse. Por lo tanto, insisto, quizá la intensidad que he visto ha sido algo menor que cuando se deja de ver a la expareja de forma ya permanente. Es como, siempre pongo la metáfora del miembro fantasma, es decir, tú tenías un hilo afectivo hacia la otra persona, de golpe se produce una amputación, la otra persona desaparece y sigo sintiéndola. El efecto miembro fantasma, siempre lo menciono así, las personas que están en duelo se sienten muy identificadas con la metáfora. Insisto, no hay esa abstinencia tan abrupta, pero la realidad es que sigues viendo a la otra persona y por lo tanto vuelvo a iterar, quizá el sentimiento amoroso no se disuelve. Una vez señalados todos estos factores que hemos dividido en tres grandes bloques, hemos dividido el bloque de la tríada sine qua non, lo hemos dividido en factores que recrudecen pero que no son imprescindibles y por último hemos hablado de otros factores que no tienen por qué tener una incidencia especialmente relevante sobre la ruptura traumática. Ahora sí, me gustaría empezar a hablar del curso y el pronóstico de una ruptura traumática. Bien. Hemos detallado, por lo tanto, todos aquellos factores que si se producen pueden dar como resultado una ruptura traumática. A la misma vez hemos hablado de otros factores que pueden recrudecer e incluso factores que aparentemente podrían tener un impacto pero que en la realidad no lo tienen. Tras este listado de causas que justifican o explican por qué el desamor o la ruptura duele tanto y que, como he comentado, es una lista muy somera, es muchísimo más extensa, tal y como se explica o bien en el aula o bien en consulta, estamos preparados para hacer una inmersión en el proceso, explicar el proceso y el curso del duelo. Tenemos que si todos los factores sine qua non que mencionamos anteriormente están presentes, vamos a tener un proceso de duelo muy neto que va a desarrollarse a lo largo de 2 años. Insisto, no todos los duelos, hay que tener en cuenta que hay muchos factores diferentes, entonces no tiene por qué perdurar o prolongarse tanto, pero si tiene todos los factores sine qua non, lo más probable es que dure 2 años, reitero. Luego hay desviaciones a este curso. Si estamos hablando de este curso en concreto, tenemos 2 años. Durante el primer año se va a producir 2 bloques diferenciados, 2 bloques temporales. Tenemos un primer bloque que supone la aceptación intelectual de la ruptura, que todo esto, por supuesto,
esto vamos a detallarlo posteriormente de una forma muchísimo más exhaustiva. De momento solamente quiero hacer una descripción. Insisto, entre el momento que se produce la ruptura y el cuarto mes, tercer, cuarto mes, más o menos lo que se va a producir es una negación, una incredulidad y una angustia extrema. Mientras que después tenemos otro bloque temporal durante el primer año que acontece sobre el tercer, cuarto mes y se puede desarrollar o se puede extender aproximadamente hasta el 12º mes. En este caso, las emociones prevalentes van a ser la tristeza y la rabia. Por supuesto, hay muchas otras, lo vamos a ver también a continuación, pero estamos hablando de lo que más puede predominar. Después tenemos un segundo año. En el segundo año, que se produce entre el mes 12 y el mes 24, lo que sucede es que la persona se introduce en el vacío existencial. Es verdad que no son emociones tan incisivas como en el primer año, pero el vacío existencial es algo que también desagrada sumamente a una persona cuando está dentro de ese vacío existencial y ve que no remite. Por otra parte, sí que puede haber ciertas recaídas con hechos simbólicos, como por ejemplo tener noticias de la expareja o una fecha determinada, pero sí que es cierto que la expareja ya no está presente en la cabeza, no está presente en la mente. Ahora mismo es diferente lo que le sucede a la persona, insisto, es el vacío, es la reconstrucción de vida, es la reconstrucción de valores. Por lo tanto, insisto, la expareja no está en la mente, pero sí hay vacío existencial. Además, en este segundo año suele ser difícil poder anclar afectivamente con otra persona, por ello se producen relaciones de transición, es decir, relaciones que pueden ser muy valoradas por la persona que está en duelo, pero que aún así no se siente preparada para avanzar o para cuajar dentro de esa relación. Eso es lo que se llama relaciones de transición. Por otra parte, puede haber una cierta anestesia e indiferencia emocional. Además, hay una gran focalización en uno mismo y, por último, en algunos casos he llegado a ver cierto pesimismo y rencor vital. Es decir, una persona que está en todas las fases, tal y como las acabo de mencionar, es normal que en un momento determinado diga: ¿qué me está sucediendo? ¿Qué sucede? ¿Ha cambiado mi personalidad? Y además, porque yo no puedo volver a ser feliz, no me lo merezco. Entonces, es en ese momento, no lo he visto en todos los casos, pero sí lo he visto en un número representativo de rencor vital, ¿de acuerdo? Y como curiosidad, que es lo que estaba comentando anteriormente, sobre todo dirigido hacia mis colegas de profesión, es que cuando estamos en una persona que llega a consulta con un estado aparentemente depresivo, para hacer un buen diagnóstico diferencial es importante ver si ha habido en los años precedentes una ruptura traumática, porque a veces, insisto, son los estertores de esa ruptura más que un episodio depresivo como tal, ¿de acuerdo? Una advertencia que aprendí, ¿no? como todas las personas que llevamos muchos años trabajando por ensayo y error, es decir, cuando ves que se repite de forma frecuente en consulta, terminas sacando conclusiones. Bien, por otra parte, ahora ya sí vamos a hablar de los sistemas de respuesta y de la sintomatología. Lo primero a mencionar es que esta sintomatología que vamos a detallar, por supuesto, va a parecer que tenemos delante de nosotros un cuadro tremendamente anárquico y caótico, porque se alteran los 4 sistemas de respuesta y una desorganización del yo, pero la realidad es que cuando expliquemos estos síntomas, vamos a ver que hay una coherencia interna, vamos a hablar de la fenomenología del cuadro de ruptura traumática. Lo primero que tenemos que conseguir es que la persona entienda los síntomas de forma que no se sienta aterrorizada, porque es como se suele sentir, siente miedo. ¿Por qué? Porque ha perdido el control, no se siente para nada identificada con lo que está padeciendo. Las emociones son tremendamente volubles, son tremendamente disfóricas, son tremendamente intensas. Por otra parte, el pensamiento es obsesivo 24 horas, tal y como vamos a ver también. Es tremendamente obsesivo y rumiativo, y por otra parte las conductas no suelen ser prototípicas, por ejemplo el estar constantemente revisando las redes sociales. Por lo tanto, la persona no quiere sentir todo esto, no quiere pensar de esta manera, no quiere actuar de esta manera, pero no ve la posibilidad de controlarlo. Por lo tanto, tiene miedo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Además, otra de las cosas que te suelen comentar es: no sé si voy a soportar mucho más este dolor. Y sí que lo soportan, son capaces, hay un resorte interno que nos hace agarrarnos a la vida y continuar, pero las personas es
común escuchar: no sé si voy a poder soportar mucho más este nivel de sufrimiento. Por otra parte, además, la persona va a sentir que durante meses no avanza, lo cual no es cierto, porque si hacemos una revisión vamos a ir viendo que los síntomas van virando, van siendo cada vez menos intensos, van teniendo características diferentes. Como he dicho antes, de la angustia extrema pasamos al vacío, hay una diferencia. Pero sí que es verdad que se va a sentir muy culpable, muy incomprendida. ¿Qué quiero decir con culpable? Con culpable la idea es: ¿cómo es posible? Son 3 frases las que te dicen: ¿cómo es posible? No se ha muerto ningún ser querido. ¿Cómo puedo estar sufriendo tanto por una persona que me ha dejado? No es un fallecimiento. 2. ¿Cómo es posible además que sufra por una persona que se ha ido? No tiene sentido. Una persona que se ha ido y que ha rehecho su vida en todos los sentidos, ¿cómo es posible que yo siga así un año después? Y se siente muy culpable por ello. Y una tercera razón para sentirse culpable es porque además es que mi vida funciona en muchos otros aspectos, pero si tengo una vida bastante bonita en múltiples esferas, ¿por qué me siento así solo por una ruptura? Esas son las razones por las que se siente tan culpable y además incomprendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el entorno, pasados los 3-4 primeros meses, deja de comprender el estado en el que está la persona. Siempre lo advierto muchísimo en consulta. El entorno siempre va a ser, o entiendo que en la mayoría de los casos siempre va a ser bien intencionado, y por lo tanto vamos a intentar ver la intención del entorno, que es protegerte, cuidarte. Otra cosa es que los consejos suelen ser acertados, porque hay consejos del tipo: tienes que recuperarte, te estás regodeando, lo que tienes que hacer es salir, lo que tienes que hacer es encontrar a otra persona. Y la persona, cuando está padeciendo una ruptura traumática, se ve absolutamente incapacitada para ese avance que le están pidiendo. Entonces, insisto, dentro de cubrir con una protección al entorno, porque lo está haciendo con todo su amor y toda su buena intención, pero lo cierto es que la comprensión se acaba aproximadamente al segundo, tercer o cuarto mes. A partir de ahí, insisto, te estás regodeando, tienes que hacer algo para salir de esto, no puedes estar así por una persona que te ha dejado. Tienes que salir y tienes que reencontrarte. Esos suelen ser los consejos que se dan, insisto, entre el segundo, tercero y cuarto mes. Por lo tanto, la persona se siente, como hemos dicho, muy asustada: he perdido el control, no puedo revertir los síntomas, además me siento culpable, no debería estar así por una persona que me ha dejado, y además el entorno deja de comprenderme. Bien. Por eso es tan importante en terapia que la persona normalice los síntomas, entienda la procedencia y la función de cada uno de esos síntomas, y a partir de aquí, por supuesto, dar multitud de pautas y herramientas para que la persona se vaya levantando progresivamente y recupere el control interno y el control externo de su vida. Bien, vamos a explicar qué es lo que sucede. Vamos por los 4 sistemas de respuesta. Vamos primero, voy a juntarlos los dos, voy a unarlos a nivel cognitivo y a nivel emocional. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, como hemos dicho, la vinculación produce sentimientos de proximidad, sentimientos de intimidad, sentimientos de amor, roles, entramados. Bien, no quiero ser repetitiva con ello. Ya hemos explicado por qué el amor produce esa vinculación, o una relación produce esa vinculación. Cuando perdemos todos esos beneficios, nuestro cerebro se resiste. Nuestro cerebro tiende a pensar que ha sido una reacción impulsiva, poco meditada y poco reflexionada por parte de la expareja. Por eso viene, ¿os acordáis que he dicho que en los 4 primeros meses hay negación? Que tendría que haberlos recuperado primero los síntomas. Teníamos negación, incredulidad y angustia extrema. Insisto, ¿qué quiere decir en este caso la negación? No puedo creerlo. Posiblemente sea una reacción impulsiva, no meditada de mi expareja, seguro que se arrepiente y vuelve, de ahí la negación. Después viene la incredulidad en paralelo, quiero decir, esto puede venir en segundos. Si algo sucede en una ruptura es que las emociones mutan en cuestión de segundos, por eso esa sensación de pérdida de control, entre otras cosas. Bien, entonces, como estaba comentando, la negación es: seguro que no es una decisión meditada, seguro que es una decisión de la que se arrepiente. La incredulidad, ¿de dónde viene? De cómo es posible, si hace, no sé, 2 días parecía que esta persona me quería, si hace una semana estábamos planificando las vacaciones. No puede ser. Entonces viene la incredulidad. Y por último, la angustia. Cuando la persona se da cuenta y empieza, ¿no?, frase que he oído muchas veces en consulta: no,
pero luego me doy cuenta de que esto es real. Por la forma en la que conozco a mi expareja, por la forma en que me lo ha dicho, creo que es real. Entonces, en ese momento es cuando viene la angustia, cuando me doy cuenta de que realmente la otra persona se ha ido y me doy cuenta de lo que se me viene encima o de lo que se me avecina. Por lo tanto, espero haber explicado esos 3 síntomas iniciales principales. No quiero decir que no haya otras emociones, pero estas son las predominantes, que son negación, incredulidad y angustia. También puede darse mucho mea culpa y vergüenza. ¿Qué quiero decir con esto? El mea culpa creo que tiene una razón, creo que el cerebro construye el mea culpa para darle a la persona una cierta sensación de control. El mea culpa es he recibido la ruptura porque he hecho estas cosas. Si no hubiese hecho esto o si hubiese hecho esto otro, si no me hubiese comportado de esta manera, si me hubiese comportado de esta otra, creo que no se hubiese producido la ruptura. Es decir, la persona tiende a culpabilizarse de la ruptura porque de esta manera creo que el cerebro encuentra un cierto control. Si cambiase todo esto, quizá la otra persona vuelva. Por otra parte, también suele sentir vergüenza. Es algo curioso, no nos define el que una persona decida irse, no habla de nuestra calidad humana el que otra persona decida irse. Tiene el derecho a irse, pero no nos define como personas. Sin embargo, una persona que está sufriendo una ruptura suele sentir bastante vergüenza. Por lo tanto, en muchas ocasiones incluso tarda en oficializar esa ruptura, es decir, en dar la noticia de que se ha producido esa ruptura, por varios motivos, entre otros por esa vergüenza. Parece que el que me hayan dejado es porque yo tengo algo malo dentro de mí. Por otra parte, después de esos 3-4 primeros meses donde hay negación, incredulidad, angustia y muchas otras emociones, pero estas son las más prevalentes, nos metemos, antes de pasarnos a la segunda fase, comentar que en estos momentos suele haber una gran dependencia de figuras de apoyo. El estado de vulnerabilidad y de desvalimiento, hasta que no estás ejerciendo, no lo sabes. Cuando estás ejerciendo y ves a las personas en ese estado y ves a múltiples personas en ese estado, es cuando te das cuenta. Insisto, el estado de vulnerabilidad y el estado de desvalimiento es de tal nivel que he visto muchas personas que tienen que irse con familiares, tienen que volver a irse, y cuando estoy diciendo personas de cualquier edad, tienen que volver a irse a vivir con sus padres porque durante un periodo de tiempo no son capaces de funcionar con normalidad, o por el contrario, alguno de los progenitores se va a vivir con esa persona que está en pleno duelo. Insisto, por el estado de desvalimiento y el estado de vulnerabilidad y esa angustia extrema que les tiene absolutamente agarrotados. Por otra parte, en esta fase la persona le cuesta muchísimo emprender cualquier acción. Cualquier actividad supone un esfuerzo ímprobo y, de hecho, aunque hay que motivar para la acción, eso lo explico mucho en tratamiento, aunque hay que motivar para la acción, la realidad es que la persona no suele aguantar más de 2 o 4 horas fuera de casa. En un momento determinado tiene que volver a casa porque se siente muy vulnerable, cualquier esfuerzo supone un agotamiento físico y mental enorme, y además porque en muchas ocasiones tiene que seguir en esta fase del duelo, tiene que irse a casa para comprender el por qué ese pensamiento obsesivo que vamos a detallar a continuación. Por otra parte, en la segunda fase, a partir más o menos del 3-4 mes, se produce la tristeza, la rabia y la ansiedad flotante, también irritabilidad y culpa. Vamos a explicar la procedencia y la función de estas emociones. La tristeza, siempre que hay una pérdida se produce tristeza. Desde mi punto de vista creo que sirve para hibernar. De alguna manera me recojo en mí misma, curo las heridas, empiezo a darle un sentido a lo que ha sucedido y además no me meto en nuevas empresas, no me meto en nuevos proyectos especialmente afectivos sin estar en absoluto preparada, ¿no? Ahora sigo con las otras emociones. Aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización respecto a esas relaciones de transición, ¿no? Esa expresión que hemos oído en tantas ocasiones de que un clavo saca otro yo siempre me ha parecido descabellado, y la contraargumentación que me sale es la siguiente, es cuidado, yo lo que he visto es que en una pared si hay algo clavado y sacas el clavo se queda como un agujerito, y si metes ahí un clavo, el clavo se cae. En muchas ocasiones lo que he visto es que hay que dar un poquito de masilla antes de poder clavar algo nuevo. Es lo que sucede en las relaciones de transición. Hay que estar curado primero del duelo para poder aventurarse a una nueva relación. Creo que la tristeza nos ayuda. Nos ayuda, insisto, a hibernar, a recogernos, a refugiarnos en nosotros mismos, a entender lo sucedido, a curar las heridas y a no introducirnos en nuevos proyectos que pueden ser excesivos en ese momento.
En paralelo puede existir rabia, una emoción que procede de la sensación de injusticia, de la sensación de agravio. La persona siente que no se merecía esa ruptura y siente que no se merecía la desestructuración vital en la que se ha quedado. Por otra parte, puede haber irritabilidad, es decir, todo le molesta a la persona, ¿no? Cualquier conversación, cualquier ruido puede ser francamente molesto. En este caso es porque la mente, como he dicho antes, tiene un gran padecimiento y por lo tanto está bastante debilitada. Y por último, en este caso hay culpa. En la fase anterior he dicho mea culpa, en este caso la culpa tiene un factor diferencial. En este caso la culpa es por todo lo que hemos comentado al principio, es cómo puedo seguir estando mal después de tantos meses por una persona que me ha dejado. Y aquí la culpa se intensifica. Por otra parte, sí que es cierto que en esta segunda fase, que estamos hablando ya a partir del tercer, cuarto mes, la angustia se suaviza, pero sin embargo hay ansiedad flotante. Es una sensación de alerta, es una sensación de hipervigilancia, es una sensación de malestar, pero más mediano en cuanto a intensidad. Y que, por cierto, se hace especialmente intensa en los momentos de soledad. De alguna manera se desarrolla una fobia a la soledad. La persona siente que no puede quedarse a solas con sus pensamientos y con sus emociones. Son tan dañinas esas emociones y tan dañinos esos pensamientos que la persona huye de estar sola. Insisto, por eso utilizo mucho la expresión fobia a la soledad. Por eso se hace especialmente potente cuando llega la noche o los fines de semana o las vacaciones. De hecho, me he encontrado que las personas ya en esta fase, que están en duelo, está en la fobia a la soledad, que intentan tener planes con semanas e incluso meses de antelación, y no tener planes para un fin de semana les puede generar una desazón o un desasosiego importante. Insisto, porque me quedo a solas con mis pensamientos y con mis emociones. Sí que es cierto que esa fobia a la soledad puede llevar a la hiperactividad y es bastante positivo a nivel terapéutico que la persona esté muy activa, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones tiene que ser una actividad muy determinada. Hay otras actividades que pueden incluso aumentar la sensación de dolor. Por lo tanto, eso, insisto, eso se ve más en tratamiento. Sí, acción o actividad sí, pero depende qué acciones y depende de qué actividades. Hay otras que pueden ser muy erosivas para la persona, ¿de acuerdo? En esta fase la angustia se suaviza, pero sin embargo se da ansiedad flotante, que es una sensación como de alerta, de hipervigilancia, de malestar, más mediano que en la fase anterior, pero no por ello menos importante. Esta ansiedad flotante es especialmente potente cuando la persona se enfrenta a momentos de soledad, por ejemplo, llegar a casa por la noche, las vacaciones, los fines de semana. No es extraño que los pacientes verbalicen que estas situaciones les da auténtico pavor, porque es quedarse a solas con los pensamientos angustiantes que les atormentan. Desarrollan una expresión que utilizo muchísimo en consulta, que es fobia a la soledad. Pueden buscar planes incluso con semanas de antelación. Pensar que no tengo planes para un fin de semana determinado puede ser realmente desasosegante. En esta fase puede haber una gran hiperactividad que puede de alguna manera entretener pero nunca llenar. La hiperactividad no suple a la plenitud en este caso. Las personas dicen, hago esto, puedo entretenerme, puedo haber incluso tenido un buen momento, pero no me siento bien todavía. En esta fase también pueden darse ataques de pánico. Los ataques de pánico son reacciones corporales muy intensas, muy agudas y que se suelen relacionar, en este caso, en rupturas, por supuesto, se suelen relacionar con estímulos que se relacionan con la expareja. Por ejemplo, tener noticias de la expareja, por ejemplo, ciertas fechas simbólicas como el cumpleaños, como por ejemplo las navidades, como por ejemplo un aniversario, y también con ciertas situaciones como por ejemplo, pues no sé, ir al supermercado donde compraban, pasear por el parque donde iban juntos, por ejemplo, una canción, por ejemplo, tener contacto con un familiar o con un amigo de la expareja. Es decir, todo aquel estímulo que se relacione con la expareja puede detonar en un momento determinado un ataque de pánico, y además un ataque de pánico con una intensidad nada irrelevante. Por otra parte, estos ataques de angustia, por supuesto, producen un llanto incontrolado, y he visto ataques de pánico
incluso 3 años después de la ruptura, cuando la persona aparentemente estaba ya recuperada al 100%. Y finalizando casi ya la parte cognitiva y emocional, vamos a hablar del pensamiento. El pensamiento es tremendamente obsesivo, de 24 horas. Ahora lo vemos también esto. ¿Cuál es el contenido del pensamiento? Constantemente se da vueltas a la relación, a si funcionaba, no funcionaba. Se dan vueltas constantemente a dónde está mi pareja ahora mismo, no me refiero espacialmente, sino vitalmente. Ha encontrado a otra persona, me echa de menos, se ha arrepentido. Se repasa constantemente los momentos de la ruptura. En cualquier caso, hay un núcleo principal en el pensamiento, que es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué lo ha hecho de esta manera? ¿Por qué no me avisó antes? ¿Por qué no esperó a que terminasen las oposiciones? ¿Por qué vino a la comunión de mis sobrinos si pensaba dejarme? Bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Constantemente. El pensamiento, como he dicho, es omnipresente 24 horas. Cuando la persona no está entretenida con alguna actividad, el pensamiento es tan rumiativo que le atrapa y no puede cortar esa cadena de pensamientos. Pero ¿qué quiero decir con 24? Si la persona está distraída, por ejemplo, pongamos que está con amigos o está trabajando, es posible que el pensamiento no le atrape tanto, pero está ahí. Yo lo llamo el pensamiento satélite, está ahí. No estoy dándole vueltas al pensamiento, pero la ruptura está ahí acompañándome como un satélite. ¿Y qué quiero decir con 24 horas? Que por la noche, cuando la persona está durmiendo, suele tener pesadillas o, lo que es incluso peor, porque la deja todavía más machacada, sueños de reconciliación. Por lo tanto, cuando digo 24 horas es una realidad. Hablo de 24 horas. Es algo literal. El pensamiento es rumiativo y la persona termina absolutamente agotada de esa incontrolabilidad para poder decir basta. Bien, por otra parte, como he dicho, en el último momento viene el vacío. Puede darse incluso embotamiento, parece como si las demás personas o los demás intereses vitales dejasen de ser relevantes. Hay una sensación de indiferencia, incluso, como he dicho antes, puede haber una sensación de pesimismo y de rencor, ¿no? El no me lo merezco, no me merezco estar en este estado. Por otra parte, me gustaría hacer 3 anotaciones antes de finalizar ya la parte cognitiva y emocional, y es que hay problemas en las capacidades cognitivas. La persona tiene problemas para concentrarse, tiene memoria selectiva, tiene bajada del rendimiento, tiene dispersión mental, tiene sensación de incapacidad para procesar los pensamientos, bloqueo, indecisión. Creo que la lógica de esta merma en las capacidades cognitivas es porque el cerebro siente que ha habido una emergencia en su vida, que ha sido esa ruptura y esa recomposición que tiene que hacer posteriormente, y por lo tanto todo lo que no tenga que ver con esa ruptura pasa a un segundo plano. Creo que esa es la razón de que haya una merma de capacidades cognitivas. Bien, una segunda anotación está relacionada con la ideación suicida. Como profesionales de la salud mental es necesario hacer una valoración tremendamente meticulosa al respecto. Hay ideación suicida, hay planificación, hay intención de materializarlo. Es esencial, porque lo primero que tenemos que hacer es que la persona pueda recuperar la calma, ¿de acuerdo? Y protegerla de esa ideación suicida. En muchas ocasiones sí que es cierto que no me he encontrado una ideación suicida como tal. Lo que me he encontrado es la necesidad de desaparecer para escapar del dolor. Me gustaría quedarme dormida varios meses, me gustaría cambiarme de ciudad o de país, me gustaría cambiarme de trabajo. En muchas ocasiones es una forma de intentar huir de ese dolor más que la necesidad de quitarse la vida como tal. Pero en cualquier caso, insisto, esa evaluación rigurosa, esa evaluación detallada, precisa, es absolutamente indefectible. Lo que sí que me he encontrado en muchísimas ocasiones es conductas autolesivas. He escuchado personas que me han dicho que el dolor era tan grande que para poder canalizarlo se golpeaban a sí mismas, pero sobre todo lo que más he oído en conductas autolesivas es un consumo de alcohol o de fármacos excesivo. Es la conducta autolesiva más prototípica: alcohol y fármacos. Otra de las conductas autolesivas que he podido escuchar es una sexualidad compulsiva pero no gratificante. Es decir, esa sexualidad es una forma de castigar a la expareja o intentar volver a sentir algo positivo, o es una forma incluso de castigarse a uno mismo, o una forma de canalizar el dolor, pero en cualquier caso en muchas ocasiones no está siendo satisfactoria.
por supuesto, como profesionales sanitarios, no nos metemos en esa sexualidad solo si está siendo dañina para la persona, solo si está siendo dañina. Bien, y la tercera y última anotación es comentar que en muchas ocasiones se producen muchísimos miedos relacionados a la ruptura, miedos tales como no voy a encontrar a ninguna persona tan afín, como he dicho anteriormente, tan afín, tan especial, nunca voy a volver a querer de la misma manera, y si me quedo completamente sola. Es un miedo, no digo si es correcto o es incorrecto, digo solamente estoy describiendo lo que la persona te verbaliza en consulta. Y si me quedo sola o solo. Y también, fijaos, como curiosidad, suele haber dos fobias añadidas. Hay como una fobia al nivel de sufrimiento, es decir, voy a seguir sintiéndome así mucho tiempo. Hay una fobia importante al propio dolor y que pueda permanecer en el tiempo. Y otro miedo que he visto es, de alguna manera ha cambiado mi personalidad. Claro, llevo tantos meses siendo diferente a quien era, y en esa diferencia a quien era, además no puedo revertirlo, como he dicho también anteriormente, que la persona termina teniendo miedo a que, siempre lo digo así, haya mutado su personalidad. Bien, por otra parte, hemos hablado ya a nivel cognitivo y emocional, vamos a nivel comportamental. Aquí hago una enumeración más rápida. Hay una necesidad de aislarse al principio, después hay una necesidad extrema de actividad. Sí que es cierto que no tiene por qué ser indiscriminado, en muchas ocasiones tiene que ser en situaciones de seguridad. Puede existir, también de alguna manera lo he mencionado, pero quiero meterlo también a nivel comportamental, hay una cierta dependencia de ciertas figuras de apoyo. Algo que no he mencionado y que sí que es muy importante es el chequeo de las redes sociales. Se va de las manos. Revisar el estado de WhatsApp, revisar la última conexión, revisar si ha cambiado las fotos, mirar todas las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, se convierte en algo absolutamente incontrolable. La persona no puede dejar de hacerlo y lo hace de una forma también compulsiva. Cosa que, por supuesto, nos podemos imaginar alarga el proceso de duelo, porque, como hemos dicho anteriormente, cualquier noticia de la expareja lleva absolutamente a la debacle. Y en muchas ocasiones, además, lo que se está viendo es bastante ambiguo. Pues una fotografía donde la expareja está sonriendo puede llevar a pensamientos de alguna manera casi deliroides, como he escuchado en consulta, de está sonriendo en la foto de WhatsApp porque ya está conociendo a otra persona y la otra persona le está haciendo la foto. Son frases que he oído muy habitualmente. Entonces, insisto, revisar las redes produce grandísimas debacles y gravísimos ataques de pánico. Por otra parte, evitación a nivel conductual, justo en este caso, al contrario, es la evitación de situaciones que recuerden a sus circunstancias o a la expareja, ¿no? Pues estar con otros amigos y sus parejas, como he dicho antes, ciertas canciones, ciertas películas, bajada generalizada del rendimiento en el primer momento y después conducta hiperproductiva. A partir de la segunda fase, en muchas ocasiones hay un gran refugio en el trabajo. Insisto, esa hiperproductividad porque es una forma de escapar del malestar que están sintiendo. Entonces hay una primera fase donde es un esfuerzo arduo tener que ir a trabajar y hay una segunda fase donde uno prefiere estar trabajando para escapar de los pensamientos y del malestar. Como he dicho anteriormente, hay una evitación de la oficialización de la ruptura, tanto porque uno todavía está incrédulo al principio de que sea real la ruptura, pero también porque de alguna manera creo que si se oficializa, excepto las figuras de apoyo, las figuras de apoyo de las que se depende en un primer momento, por supuesto se narra la situación desde el principio, pero a otras personas se tiende a evitar porque yo creo que en el momento que lo dices se hace real. Y luego porque por otra parte porque yo creo que la persona, bueno, yo creo no, es lo que he oído en consulta, si después regresa mi expareja, ¿cómo encajo de nuevo a mi expareja después de haber dicho que teníamos graves problemas dentro de la relación y que me ha dejado? ¿Cómo le vuelvo a insertar en mi vida? Entonces creo que esos son los tres motivos principales por los que fuera de las figuras de apoyo se intenta evitar o se intenta dilatar la oficialización o la noticia. Otra conducta que se puede dar con cierta frecuencia es el intento de contactar con la expareja. Esto es sobre todo en el primer mes, ¿no? Porque entiendo que uno necesita entender las causas de esa ruptura.
pero posteriormente en muchas ocasiones, aunque haya un deseo incesante de contactar, se suele controlar, porque en muchas ocasiones cuando ha habido contacto con la expareja, la persona se ha encontrado con la realidad o ha confrontado con la realidad de que la expareja no quiere regresar. Entonces, insisto, normalmente en el primer mes sí que hay la necesidad de contactar, permanece durante muchos meses, pero el intento real suele ser más en el primer mes que posteriormente. Reitero también esto porque en muchas ocasiones la respuesta que se ha encontrado ha sido muy dolorosa y ha llevado, por cierto, a importantes ataques de pánico. Simplemente comentar un par de curiosidades, y es que es frecuente que las personas, pasado un periodo de tiempo, ya en la segunda fase, necesiten hacer deporte intenso. Es curioso, ¿no? Me mencionan muchísimas personas que han pensado pues, hacer, por ejemplo, el Camino de Santiago. Es bastante frecuente, insisto, la necesidad de hacer ejercicio intenso. Y por otra parte, llegado ya a la tercera fase, la fase de vacío, es el momento en el que también me comentan en muchas ocasiones que han pensado en hacer voluntariados. Y además lo argumentan de la siguiente manera: estoy absolutamente agotado o agotada de mi sufrimiento y estoy absolutamente agotado y agotada de estar constantemente dándole vueltas a lo mismo. Necesito empezar a preocuparme por otras personas. Es curioso que estadísticamente en mi consulta haya sido tan frecuente esta decisión al final de la primera fase, entrando ya en la segunda fase. Bien, esto a nivel conductual, y por último ya tenemos la esfera fisiológica. Por una parte, una de las cosas que sucede, sobre todo al inicio de la ruptura, son las dificultades para dormir, y esto es tremendamente agonizante porque la persona por la noche, sin ningún estímulo, sin poder llamar a nadie para desahogarse, estar sola con sus pensamientos, se convierte en algo muy quemante, en algo muy destructivo. Por otra parte, respecto a la alimentación, en la primera fase hay una dificultad, hay hipofagia. La persona no puede comer, no le entra la comida, y lo común es que se adelgace muchísimo. Y en la segunda fase, ya cuando llega la tristeza, normalmente lo que se desarrolla es hiperfagia, y bueno, pues puede haber una alimentación bastante desestructurada y bastante nociva. Por otra parte, hay muchas somatizaciones, y por último el llanto incontrolado. En la primera fase incluso la persona te dice que teme salir a la calle porque no sabe si va a poder controlarlo. Ir a una reunión, dar un paseo, no sabe si en un momento determinado puede detonar el llanto y no va a poder hacer que frene a tiempo. Bien. Con esto tendríamos todos los sistemas de respuesta. Hemos hablado del cognitivo, del emocional, del conductual y del fisiológico. Por lo tanto, hemos llegado al final de esta exposición. Espero que con este vídeo haya podido ayudar de alguna manera a las personas que están padeciendo una ruptura traumática. Sé el nivel de tormento que se experimenta en estos momentos. He tenido que observarlo demasiadas veces en consulta, y espero poder haber ayudado por lo menos para normalizar lo que se está sintiendo y huir de cualquier tipo de patologización. Espero haber ayudado también a mis colegas de profesión para entender mejor la fenomenología interna y huir de cualquier tipo de cliché. Una vez que se ha explicado todo el proceso, obviamente empieza el proceso terapéutico. Son alrededor de 20 objetivos terapéuticos. Yo, por supuesto, he desarrollado mi propia metodología con pues una serie de técnicas que he ideado o que he perfeccionado para intentar dar resolución al cuadro. Sin más, llega el momento de despedirse. Insisto, espero que haya sido de utilidad, y por supuesto mando, aunque no tenga a nadie presente, que sean las personas que estén escuchándome, mis mejores deseos. Muchísimas gracias por escucharme.